¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Si Dios es todopoderoso, justo y santo, ¿por qué el enemigo sigue vivo? ¿Por qué el mal continúa operando, extendiendo el sufrimiento, el engaño y la oscuridad en el mundo? Si el Señor realmente tiene todo el poder y lo tiene, ¿por qué no ha terminado de una vez con su mayor adversario? Satanás fue vencido, expulsado, humillado, pero no eliminado. ¿Por qué? Hoy vamos a profundizar en una de las preguntas más inquietantes de toda la teología. ¿Por qué Dios permite que Satanás y los ángeles caídos sigan existiendo? ¿Por qué no los aniquiló en el instante mismo de su rebelión? La respuesta no es simple, pero está escrita. Y cuando la descubres, no solo entiendes el silencio de Dios, sino que ves el diseño de algo mucho más grande que un castigo inmediato: el propósito eterno. Si alguna vez te has preguntado dónde está Dios cuando el mal parece avanzar, este mensaje es para ti. Y si confías en que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo comprendemos todo, deja tu comentario y no olvides suscribirte. Hoy vamos a mirar al abismo desde los ojos de la soberanía. El cielo no siempre estuvo marcado por la guerra. Hubo un tiempo silencioso, sagrado, inalterado, en que todo en el reino celestial vibraba en perfecta armonía. No había sombra, ni duda, ni rebelión. Solo la gloria de Dios expandiéndose como un río de luz que lo inundaba todo. Y en medio de esa majestad fue formado un ser. No surgió por accidente ni necesidad. Fue deseado, imaginado y creado por Dios mismo con un propósito claro y un brillo singular. Su nombre era Lucifer. Nadie como él, nadie tan cercano. Era un querubín protector, cubierto de piedras preciosas: ónice, jaspe, esmeralda, carbunclo. Su forma irradiaba perfección, como si el propio cielo hubiera sido esculpido en él. Su andar no dejaba huella, pero su presencia transformaba el espacio. Allí donde él pasaba, la alabanza crecía, como si cada rincón del cielo reconociera su esplendor. Lucifer no era un sirviente más, era un portador de gloria. Y su nombre, portador de luz, no era solo un título, era su esencia. Su sonido en el aire era música, su voz una melodía sin disonancia. Su sabiduría, refinada por el mismo fuego eterno, había sido creado para reflejar, no para brillar por sí mismo, sino para proyectar la gloria de quien lo había formado. Era un espejo de la belleza divina. Pero algo ocurrió, algo imperceptible al principio. Un pensamiento, apenas una chispa, surgió en lo más profundo de su conciencia. No fue un acto, no fue una palabra, fue una pregunta. ¿Y si esa luz que él portaba no debía ser reflejada? ¿Y si podía guardarla para sí mismo? El orgullo no llegó con estruendo, llegó como un susurro, silencioso, suave, razonable, y en ese susurro comenzó la caída. Al principio, nada en el exterior cambió. Lucifer seguía ocupando su lugar junto al trono, sus alas extendidas sobre la gloria de Dios, su voz entrelazada con los cantos de los demás seres celestiales. Nadie lo señaló, nadie lo acusó. ¿Por qué? El cielo no conocía la sospecha, pero dentro de él el eco de aquel pensamiento comenzó a repetirse, como una gota persistente cayendo en una piedra, un goteo lento, insistente, venenoso. ¿Y si yo? ¿Y si fuera más? ¿Y si pudiera ser igual o superior? Aquella criatura gloriosa, creada para exaltar al Creador, comenzó a mirarse a sí misma. Se contempló, se deseó. La luz que debía reflejar hacia el trono, la curvó hacia sí mismo. Ezequiel, el profeta, siglos después escribiría palabras que parecían haber sido arrancadas del corazón de esa criatura caída.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No fue impuesta, no vino de fuera. La maldad brotó como una grieta interna, un deseo secreto, no confesado, una sed de trono. Lucifer empezó a amar su propio reflejo más que al rostro del Altísimo. El incienso de la adoración que antes elevaba al Creador empezó a parecerle apetecible. Quiso respirarlo, quiso sentirlo en su piel. Lo que una vez fue su don comenzó a convertirse en su ruina. Su belleza se volvió un velo, su sabiduría un arma, su posición un pedestal. Y desde ese pedestal miró al cielo entero y se convenció. No quería seguir adorando, quería ser adorado. La semilla había germinado. Lo que nació como un pensamiento se convirtió en ambición, y la ambición en rebelión silenciosa. Pero Lucifer no se levantó solo. En los corredores invisibles del cielo, su voz empezó a resonar en otros corazones, no con gritos, no con violencia, con palabras suaves, preguntas sutiles, miradas compartidas que decían más que 1000 proclamas. Una tercera parte de las huestes celestiales comenzó a escucharlo. Seres formados para alabanza, hechos de gloria y obediencia, comenzaron a inclinarse hacia otra luz, una luz falsa pero seductora, una luz que prometía poder, autonomía, tronos propios. El cielo por primera vez conoció la división y con ella la guerra. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Las palabras fueron declaradas, y con ellas el desafío. La criatura perfecta se proclamó Dios. Pero el cielo no tolera imitaciones. No hubo titubeo en el trono, no hubo diálogo ni tregua. No fue el Padre quien bajó la espada, fue el arcángel Miguel quien se alzó, y con él los ángeles fieles. El campo de batalla no fue de sangre, sino de gloria. Y la gloria verdadera no puede ser vencida por su reflejo torcido. Lucifer no fue destruido, fue arrojado. Desde lo alto cayó, y con él todos los que lo siguieron. La luz que había portado se oscureció, su nombre fue cambiado. Ya no sería el lucero, sería llamado Satanás, el adversario. Lo que comenzó como un susurro en el cielo se convertiría en un grito en la tierra. Y la guerra aún no ha terminado. No hay sonido más aterrador que el de un cielo en silencio. En aquel tiempo, que no puede ser medido por relojes, el reino de los cielos se mantuvo en una quietud antinatural, como si el universo contuviera el aliento. Las huestes celestiales, acostumbradas a cantar con una sola voz, ahora callaban. Algo invisible había cruzado el umbral del paraíso, el conflicto. Los corredores de luz que llevaban al trono estaban intactos, pero el corazón de muchos ángeles ya no lo estaba. Lucifer, ahora manchado por su ambición, no había levantado armas, no necesitó espadas para encender la guerra. Solo palabras, solo visiones, promesas que hablaban de un orden nuevo, de tronos propios, de independencia gloriosa. Y otros lo escucharon, al principio, no como aliados, sino como testigos curiosos. Pero en los cielos, donde todo resuena con pureza, incluso una duda puede sonar como un grito. Las grietas comenzaron a extenderse como venas en un cristal. Miguel lo supo, no por rumores, no por informes. Lo supo porque el cielo cambió de temperatura, porque la armonía, antes perfecta, ahora vibraba con una nota disonante. No era miedo aún, era expectativa. Era como si todo el firmamento supiera que el momento se acercaba. Y entonces ocurrió. No con rugidos, no con fuego, sino con una declaración. Lucifer ya no se ocultaba. Proclamó su trono. Ya no era parte del coro.
Se veía a sí mismo como compositor de uno nuevo. Su palabra era una rebelión abierta, su mirada un abismo, y cuando su voz se alzó, arrastró con ella a legiones de seres celestiales. Entonces Miguel, el que guarda los secretos del cielo, dio un paso adelante, no por gloria, no por venganza, sino por fidelidad. El cielo había sido fracturado, y la espada debía descender. Miguel no blandía su espada como un guerrero terrestre. No era ira lo que ardía en sus ojos, sino una determinación que nacía de siglos eternos de fidelidad. Su figura era fuego contenido, llama sin violencia, y cuando avanzó, no lo hizo solo. Detrás de él, los ángeles fieles, cada uno distinto, cada uno creado con una función única, se alinearon. Alas extendidas, rostros serenos, no marchaban por obediencia ciega, sino por verdad, por la fidelidad inquebrantable al único digno de ser adorado. Del otro lado, un ejército de esplendor torcido se levantaba. Los ángeles caídos aún brillaban, pero su luz era como la de una estrella moribunda, bella, pero sentenciada. Lucifer caminaba entre ellos como un rey sin corona, con la altivez de quien cree que aún puede ganar. No fue una guerra física, no hubo campos, ni montañas, ni sangre. Fue una guerra de esencia, una confrontación donde el orden se enfrentó al caos y la lealtad al deseo de supremacía. El cielo entero se convirtió en escenario, y las armas no eran de hierro, sino de gloria. Y entonces comenzó. El sonido de la batalla no era como el estruendo de truenos, era más bien un canto quebrado, una armonía interrumpida, como si el universo gritara por dentro. Cada movimiento era preciso, cada golpe eterno. No había desperdicio, no había azar. Las estrellas mismas parecieron estremecerse y en medio de todo la figura de Miguel se alzaba con una luz que no era suya, sino prestada por el trono al que servía. Su espada no cortaba materia, cortaba destino, separaba lo santo de lo profano, lo eterno de lo rebelde. Lucifer no tembló, no pidió clemencia, pero en sus ojos brilló por un instante algo que no era orgullo. Era la conciencia de que había perdido, no porque fuera débil, sino porque jamás fue igual a aquel a quien desafió. Y así, sin estruendo final ni clamor de victoria, llegó el momento decisivo. No hubo juicio público ni veredicto anunciado, solo una orden silenciosa, pronunciada desde el trono que jamás fue desafiado, una orden que no necesitó palabras, porque en el reino de lo eterno, la voluntad de Dios se siente antes de ser oída. Entonces el firmamento se abrió, una grieta invisible, como un suspiro divino, separó lo que debía permanecer de lo que ya no tenía lugar. Y Lucifer, el portador de la luz, fue arrojado fuera. No cayó solo. Con él, los ángeles que habían creído su voz fueron expulsados, no como castigo sin sentido, sino como consecuencia inevitable de haberse separado de la fuente misma de la vida. La caída no fue rápida, fue prolongada, como si el tiempo mismo se detuviera para observar. Una danza oscura descendiendo del cielo. Figuras que una vez fueron guardianes, ahora convertidas en exiliados, alas que habían tocado la gloria, ahora rozaban la nada. Y la tierra, todavía joven, aún en su misterio, los recibió. Allí no hubo trono, no hubo aplauso, solo el eco de lo que habían perdido. Lucifer, ahora llamado Satanás, no lloró. Pero el cielo sí lo hizo, porque lo que se había perdido no era solo un ser, sino la armonía de una criatura que fue formada para adorar y eligió reinar. Desde entonces, el reino celestial no volvió a ser inocente. El recuerdo de la rebelión quedó inscrito, no como una herida, sino como un umbral, y Miguel volvió a su lugar,
no con orgullo, no con celebración, sino con la sobriedad de quien ha defendido lo que ama, sabiendo que la batalla verdadera aún estaba por comenzar. La guerra había terminado, pero la historia no, porque donde cayó la luz, comenzó la sombra. La caída no terminó en el aire. Tuvo un destino, un lugar específico, un escenario ya preparado antes de que el hombre lo habitara. La tierra, oscura aún, cubierta de aguas profundas, girando lentamente bajo la mirada atenta del Creador. Era un lugar de promesa, pero también de espera, una esfera suspendida entre dos reinos, la gloria del cielo y las tinieblas del abismo. Allí fue arrojado el portador caído, no con forma de monstruo, no con cuernos ni fuego, sino como espíritu exiliado, consciente de lo que había perdido y de lo que ahora deseaba corromper. Satanás no llegó a la tierra para reconstruir, llegó para distorsionar. Y lo primero que hizo fue mirar. Miró el espacio donde la gloria de Dios algún día caminaría con el ser humano. Y juró, no con palabras, sino con intención, que haría todo lo posible por separar al hombre de su Creador. La tierra se convirtió en su escenario. No en su trono, no tenía corona, no tenía potestad legítima, pero aún conservaba influencia, inteligencia y resentimiento, porque lo que arde más en el alma caída no es el castigo, sino el recuerdo. Y Satanás recuerda cada detalle del cielo, cada nota del canto, cada brillo que perdió. Esa memoria es su tormento y su motor. Y no cayó solo. A su lado, los ángeles que le creyeron. No eran aún demonios. No tenían cuerpo, pero poseían voluntad. Conservaban jerarquía, estructura, órdenes que no venían del trono de Dios, sino del eco de su líder caído. El mundo invisible comenzó a tomar forma en la tierra, y en esa dimensión inaccesible para los sentidos humanos, comenzó a alzarse una guerra que el ojo no ve, pero que la historia entera refleja. Una guerra que aún no había terminado, porque el hombre aún no había sido formado. Entonces el polvo fue llamado a respirar. El silencio de la tierra se quebró cuando Dios, con manos invisibles, formó al hombre del barro. No fue un acto distante, sino íntimo. El Creador inclinándose hacia su criatura, insuflándole aliento de vida. El primer latido humano resonó como una campana en el plano espiritual. Y Satanás lo escuchó. No comprendía aún del todo el plan, pero supo con certeza que esa figura frágil, cubierta de tierra y dependiente del soplo divino, era distinta a cualquier otra creación. No era como los ángeles, no era como las bestias. Era algo intermedio y a la vez superior, porque al hombre le fue dada una herencia que ni siquiera los ángeles habían recibido: la imagen de Dios. Ese detalle encendió una furia antigua en el corazón del caído, porque donde él fue expulsado, el hombre fue puesto. Donde él fue despojado, el ser humano fue vestido con autoridad. Satanás no solo veía al hombre como una criatura, lo veía como un recordatorio y como una amenaza. Y así comenzó su estrategia. No podía destruir lo que Dios había hecho, pero podía intentar corromperlo. No tenía poder sobre el cuerpo del hombre, pero sí podía hablarle al alma. Y el alma es la tierra fértil de la libertad. Satanás no quiso gobernar un infierno. Quiso reclamar un jardín. El Edén no era solo un lugar de delicias, era un templo, y en su centro dos árboles. Uno ofrecía vida, el otro conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el que separa, el que despierta juicio, el que insinúa autonomía. Y justo ahí, en el límite de esa libertad, Satanás encontró su grieta, no con violencia, no con rugidos, sino con una pregunta, una duda sembrada como semilla en una tierra inocente, una mentira sutil, disfrazada de revelación.
con que Dios os ha dicho... Fue solo eso, una frase, pero el eco de esas palabras aún vibra en cada rincón del mundo, porque con esa pregunta, Satanás no solo desvió una conversación, sino que sembró la primera fractura en la confianza humana hacia su creador. Eva no respondió con desconfianza, respondió con lógica. Adán no gritó, no huyó, solo permaneció en silencio, y el silencio fue suficiente. Ese fue el primer triunfo del adversario, no en la desobediencia en sí, sino en haber desplazado la voz de Dios del centro de la conciencia humana. Desde entonces, el hombre sigue oyendo, pero no siempre escucha. Ve, pero no siempre discierne. Cuando el fruto fue mordido, no hubo trueno, no cayó fuego del cielo. Lo que descendió fue la conciencia, el peso de haber roto algo sagrado que ya no podía repararse con solo palabras. Y Satanás se alejó, no celebrando, no con carcajadas, sino con el frío silencio de quien sabe que su semilla había echado raíces. Desde ese día, la tierra que le había recibido como exiliado comenzó a parecerle territorio ganado, no como dueño legítimo, pero sí como ocupante tolerado. No había trono para él, pero sí campo donde la humanidad caminaría ahora entre dos voces, una que llama a la vida y otra que susurra autonomía disfrazada de libertad. Y así, el enemigo encontró su reino, no en un lugar, no en un trono de piedra, sino en las decisiones del corazón humano. Desde entonces, cada generación ha sentido esa guerra silenciosa, a veces como culpa, otras como vacío, otras como orgullo, pero, en todos los casos, como distancia entre la criatura y su creador. Una distancia que no comenzó con espadas, sino con una conversación. No hay cadenas visibles, no hay fuego aún, no hay celda que encierre a Satanás ni a sus ángeles caídos. Ellos caminan, susurran, observan, como si el juicio no hubiera llegado, como si la rebelión no hubiera tenido consecuencias, como si el silencio de Dios significara impunidad. Pero no es así, porque lo que el cielo no ha hecho no es olvido, es espera. En el reino eterno, el tiempo no se mide con relojes, sino con propósito. Y Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no ejecuta justicia al ritmo de la impaciencia humana. Su actuar no es el reflejo de un juez apresurado, sino de un padre que contempla el final desde el principio. La pregunta arde en el corazón de muchos: ¿por qué Dios no los ha destruido? La respuesta comienza con una verdad que incomoda. Los seres espirituales no mueren como nosotros, no envejecen, no se desintegran, no pueden ser asesinados como un cuerpo de carne. Fueron creados para existir eternamente. Incluso en su corrupción, siguen siendo eternos, y aquí es donde comienza el misterio, porque si Dios los creó así, puede simplemente deshacerlos, y si lo hiciera, no estaría negando el mismo diseño que Él instituyó desde el principio. Pero hay algo más: Dios no castiga sin juicio, y en su corte la sentencia no se impone sin que el universo entero la contemple. Cada criatura, cada ser espiritual, cada alma creada a imagen suya, debe ver, entender y ser testigo de la justicia divina. El juicio no es solo castigo, es revelación, es la manifestación pública del carácter de Dios. Su santidad no necesita venganza, su justicia no se alimenta del dolor, pero exige que la verdad sea dicha delante de todos. Y ese día llegará, no ha sido olvidado, solo ha sido reservado. La paciencia de Dios es una paradoja. Mientras el hombre la interpreta como retraso, el cielo la contempla como espacio, un margen cuidadosamente medido, donde cada acto, cada elección, cada sombra y cada rayo de luz cumplen una función precisa dentro de la trama eterna. Satanás sigue operando, sí,
pero no libremente. Su accionar no es autónomo, es tolerado, como un actor que recita líneas sin saber que forma parte de un guión que nunca escribió. En el libro de Job, esa verdad se revela como un relámpago. Satanás aparece en medio de una asamblea celestial, no como igual, sino como acusado que aún tiene voz. No puede tocar nada sin permiso, no puede dañar sin límite, y aun cuando daña, sus actos terminan glorificando a aquel que pretendía deshonrar. Porque Dios no improvisa, Él permite, y en esa palabra tan temida por algunos está el secreto. Permitir no es aprobar, es gobernar por encima de todo, incluso del caos, incluso del pecado, incluso del enemigo. El juicio aún no cae, porque el universo aún está aprendiendo, porque Dios no quiere solamente eliminar al mal, quiere desenmascararlo, quiere que todo ojo lo vea por lo que realmente es, que toda criatura, libre y consciente, decida sin engaño, que ningún rincón de la eternidad quede con dudas sobre el carácter de su Creador. Por eso, Satanás aún existe, porque cada mentira que susurra, cada tentación que lanza, cada estratagema que construye, lo hunde más en la evidencia que servirá como prueba final. Está vivo, pero no en victoria. Está operando, pero bajo vigilancia. No es un enemigo libre, es un prisionero del tiempo, un tiempo que no le pertenece, un tiempo que se acorta, un tiempo que, cuando expire, desatará la justicia final. El Apocalipsis no lo presenta como una visión lejana, sino como una escena que ya palpita detrás del velo, un trono blanco, libros que se abren, y un silencio que antecede a la sentencia. Ahí está, el juicio eterno. No como un mito para atemorizar, sino como el cierre necesario de una historia que ha sido escrita con justicia desde el inicio. Nadie será juzgado sin conocer. Nadie será condenado sin comprender. Todo será revelado, todo será expuesto, todo será explicado. Porque el juicio de Dios no busca destruir, busca restaurar. Busca que el universo vuelva a ser lo que una vez fue: armonía, luz, comunión sin fracturas. Y para eso, el mal no solo debe ser detenido, debe ser desarmado públicamente delante de todos. Nadie podrá decir que no supo, nadie podrá decir que no tuvo oportunidad, nadie podrá culpar al silencio de Dios, porque ese silencio no fue indiferencia, fue misericordia que esperó. Incluso para los ángeles caídos, aunque ya no haya redención para ellos, porque su decisión fue tomada con total conciencia, Dios aún les permite existir, no por compasión hacia ellos, sino por testimonio hacia los demás, para que toda la creación contemple la diferencia entre el Creador y la criatura. Y cuando el día llegue, porque llegará, el enemigo no será solo eliminado, será desenmascarado. La mentira será expuesta, el orgullo será derribado, el plan oscuro quedará al desnudo. Y entonces el universo sabrá que Dios no solo fue justo, sino infinitamente paciente. Satanás no fue destruido todavía porque el juicio no es un grito, es un acto solemne, es una respuesta final, y ese día ninguna voz se alzará en protesta, solo habrá silencio. Y luego, adoración, porque la verdad será incontestable y la justicia completa. La tierra aún gira, los días siguen naciendo, y en cada amanecer, aunque invisible, se extiende la misma decisión que fue dada al primer hombre, al primer ángel, a toda criatura consciente. Elige, no con amenazas, no con gritos, sino con una libertad que pesa porque es real. El universo no fue diseñado como un teatro, ni sus habitantes como títeres. Dios, en su perfección, pudo haberlo hecho así: ángeles incapaces de rebelarse, humanos programados para adorar, criaturas obedientes sin opción de otra cosa. Pero no lo hizo. En cambio,
sembró dentro de cada ser algo peligroso, pero sagrado, el libre albedrío, y con él la posibilidad del amor verdadero, porque el amor impuesto no es amor, es obediencia vacía, y Dios no buscó eso, buscó hijos, no esclavos, compañía, no programación, relación, no sumisión automática. Por eso, cuando Lucifer se desvió, no fue detenido de inmediato, no porque Dios aprobara su camino, sino porque detenerlo habría significado deshacer la libertad misma que él había otorgado. Y Dios nunca se contradice. Podría haber borrado su existencia en un segundo, pero habría enseñado al universo una lección equivocada, que el amor solo es seguro cuando es forzado, que la obediencia solo funciona cuando se impone, que la creación solo puede existir bajo amenaza. Y eso habría sido una traición su esencia. Así que Dios esperó, no por debilidad, sino porque el amor, cuando es perfecto, también sabe esperar. La espera no es renuncia, es confianza en que cada ser encontrará, por decisión propia, el camino de regreso. Aun si algunos, como Satanás, eligen no volver. Imagina un cielo en silencio, un lugar donde todo lo creado observa. Allí no hay prisas ni impulsos, solo una voluntad que no puede ser obligada, un Dios que no quiere súbditos sometidos por miedo, sino voluntades inclinadas por amor. Y entonces ocurre. Uno de ellos, el más brillante, se levanta, rechaza, se marcha, no porque no haya entendido, sino precisamente porque entendió y eligió otro camino. Dios lo ve, no lo interrumpe, no lo borra, lo deja ir, y con él permite que se arrastre una tercera parte de las huestes celestiales. No porque no pudiera detenerlos, sino porque nada en el reino de Dios se construye sin libertad. Muchos se preguntan, ¿por qué correr ese riesgo? ¿Por qué entregar libertad a quienes podrían usarla para rebelarse? La respuesta es tan profunda como sencilla, porque sin libertad no hay verdad. Dios no se satisface con obediencia mecánica. Su gloria no necesita ecos vacíos. Él se complace en la fidelidad que nace de la convicción, en el amor que sobrevive a la prueba, en la adoración que no es obligatoria sino elegida. Es por eso que el juicio no vino de inmediato, porque el juicio no es solo castigo, es también cierre, y mientras haya posibilidad de que otros aprendan, reflexionen, vean, Dios espera. Incluso ahora, cada día que el enemigo no ha sido aniquilado, es un día en que el reino sigue mostrando algo, que el amor no se impone, que la justicia no es impulso, y que la gloria de Dios es tan grande, que incluso un rebelde no puede evitar servir a su plan, sin saberlo, sin quererlo, pero inevitablemente. Jesús lo explicó sin teología, sin debates, sin tratados complejos. Lo hizo con una historia, un padre, un hijo, una decisión. Aquel muchacho, cansado de las reglas del hogar, tomó lo que era suyo y se fue. Lo perdió todo. Cayó, y cuando ya no quedaba nada, recordó y volvió. No por miedo, sino por memoria. Y el padre, aquel padre que había esperado en la puerta cada mañana, cada tarde, no lo recibió con reproche. No le recordó sus errores. No exigió penitencia. Solo corrió a su encuentro y lo abrazó. Eso es Dios. Y si ese amor se manifiesta con un hijo rebelde en una parábola, ¿por qué no habría de estar presente también en las decisiones más grandes del universo? Tal vez por eso Dios no destruyó a Satanás en el instante, porque su carácter no cambia ni siquiera frente a la traición más alta. Eso no significa que el enemigo será perdonado. No hay indicio de redención para los ángeles caídos. Su elección fue completa, definitiva, consciente. Pero aún así, Dios eligió no borrarlo sin juicio, no eliminarlo sin proceso, no destruirlo sin revelar primero su mentira.
¿Por qué? Porque no quiere solo silenciar la rebelión, quiere mostrar por qué esa rebelión jamás podrá sostenerse. El juicio vendrá, y con él el cierre. Pero hasta entonces, la existencia misma de Satanás es un recordatorio de que el amor no controla, de que la libertad no es un lujo, sino una condición del reino, de que Dios no necesita apresurarse, porque su victoria ya está asegurada. Lo que comenzó como una pregunta inquietante, ¿por qué Dios no ha destruido a Satanás?, termina revelando algo más poderoso, un amor que no busca el control, sino la transformación, y por eso espera, no porque no pueda terminarlo todo ahora mismo, sino porque está terminándolo a su manera, y esa manera es perfecta. Ahora lo entiendes, Satanás sigue existiendo no porque Dios haya fallado en eliminarlo, sino porque nunca estuvo fuera del control de Dios. El enemigo no escapa, no gobierna, solo respira mientras el Padre lo permite. Y cuando su propósito esté cumplido, su voz será silenciada para siempre. Pero mientras tanto hay algo que permanece intacto, un amor que espera, un juicio que se prepara y un reino que crece, no con espada ni gritos, sino en el corazón de quienes eligen creer, incluso cuando no comprenden todo. Quizá tú también has sentido el peso del mal. Quizá alguna vez has preguntado en silencio, como Job en la ceniza, ¿dónde está Dios ahora? Y la respuesta es esta: Dios no siempre responde con rayos. A veces responde con tiempo, porque el tiempo es la prueba suprema del amor. Y cada segundo que pasa, incluso con el enemigo vivo, es una oportunidad para que el universo vea la diferencia entre el que reina con justicia y el que solo quiere trono sin cruz. Satanás será destruido, pero no antes de que todos vean lo que significa vivir bajo su sombra y lo que significa volver a la luz. Si este mensaje tocó algo en ti, si en algún momento sentiste que entendiste un poco más el corazón de Dios, déjalo escrito. Tu reflexión puede ser el eco que otro necesita. Y si quieres seguir explorando los misterios del reino, no olvides suscribirte y compartir este video, porque aunque el enemigo aún respira, su sentencia ya está escrita, y el cielo no improvisa.